Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Esta conversación que nosotros estamos teniendo es parte de BCA y de las discusiones que se están teniendo sobre el cambio climático. Y la idea es saber cuáles son los resultados que se han obtenido para poder ver cuáles son las condiciones y las regulaciones de los fondos a nivel internacional. Y tenemos un número de actividades para poder promocionar el compromiso de los procesos que se necesitan tener, que incluyen financiamiento. La idea es que nosotros podamos postular a estos fondos y estamos queriendo involucrarnos en los fondos y ser parte de la agenda que tienen en cuanto a las conversaciones que se necesitan hacer. Y en las próximas semanas nos gustaría poder tener un diálogo con ustedes también. El último punto que vamos a estar hablando ahora, estamos trabajando en cómo promover y movilizar financiamiento para soluciones locales en cuanto al cambio climático. Porque queremos poder desarrollar un portfolio a nivel local de las soluciones climáticas que estén dirigidas localmente, identificar financiamiento alternativo y también poder cómo es que nosotros podemos avanzar al siguiente nivel en cuanto a las finanzas que se nos otorgan. Yo estoy seguro de que mis colegas van a poder hablar acerca de este tema de lo que es la pérdida y daño y el financiamiento que se está ofreciendo. La idea es de poder ver qué es lo que se está promocionando, qué es lo que se está ofreciendo. Estamos hablando de los procesos que se están llevando a cabo y estos podrían ser también procesos de daño cuando se trata de la adaptación climática. Y algunos de estos tienen que ver, estos daños tienen que ver con el impacto y con los riesgos. Y la idea es poder mitigarlos al adaptarnos a estos cambios. Esto podría ser pérdida irreversible cuando se trata de las vidas, por ejemplo, cuando se trata del ganado, de hogares, de territorio. Y la idea es poder ver cuál es la pérdida cultural y identificar esta biodiversidad también. Creo que en el último COP se estableció un nuevo financiamiento y fondos se comenzaron un diálogo alrededor de lo que es la pérdida del daño. Hemos tenido 2 sesiones y vamos a tener una tercera sesión con este comité de transición en este momento. BCA está planificando en cuanto a actividades una socialización del financiamiento de pérdida y daño con los colaboradores de BCA, desarrollar una posición de BCA, cuál es la posición que BCA tiene con respecto a la pérdida y daño, y también identificar las oportunidades para poder comprometernos a un nivel global y regional, y poder presentar estas propuestas y poder establecer lo que es verdaderamente la pérdida y el daño. Y muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que hemos podido ya poner una plataforma de diálogo para nuestros panelistas de lo que se podría discutir o hablar durante esta sesión.
tiene que ver con todos los aspectos de la pérdida y daño. Para nosotros la meta es que se tenga un entendimiento claro de lo que es pérdida y daño y cuáles podrían ser las respuestas que se pudieran otorgar frente a la pérdida y el daño. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de la sociedad civil, qué es lo que esto significa y cuál es el trabajo que nos corresponde a nosotros hacer desde parte del BCA. Queremos poder tener un mejor entendimiento al respecto. Y queremos animarles a poder participar en este diálogo para que nosotros podamos considerar también sus propuestas, sus puntos de vista. Nos gustaría poder tener preguntas en vivo al final de la sesión para que se pueda hablar directamente del tema que se ha mencionado. Y nos gustaría poder pedirles que consideraran esta posibilidad. Algo muy pequeño por el lado técnico es que, especialmente para nuestros panelistas, es que si ustedes pudieran hablar un poco más pausado para que nuestros traductores tengan la posibilidad de poder traducir lo mejor posible. Así que ahora, para dar apertura, voy a poner a Adrián Martínez. De hecho, te estoy mirando y quisiera darte la oportunidad de que tú pudieras hablar con respecto a este tema. ¿Cómo podrías definir lo que es daño y pérdida y daño? Sí, la verdad es que así como lo mencionó mi colega, es que nosotros estamos observando cuáles vendrían a ser las definiciones apropiadas. Nos hemos dado cuenta de que no hay una definición concreta en esos dos términos porque tiene que ver con la parte judicial también. Y estamos entrando en un sendero progresivo, pero aún nos faltan elementos claves, como por ejemplo, ¿cuál es la definición de estos términos, pérdida y daño? La idea es, por ejemplo, entender si tenemos recursos para poder abordar lo que es pérdida y daño. ¿Quiénes son los que están realmente afectados por estas pérdidas? Y esto también presenta el desafío para el comité transicional o de transición, que se tiene que considerar en el proceso que se está llevando a cabo. Y tiene que ver con el financiamiento. Esto es un financiamiento adicional que tenemos que observar, que podemos obtener, cómo pueden las comunidades ser representadas en estas pérdidas y daños. Y esto es uno de los desafíos significantes, pero más allá de esto, se está buscando de qué manera se pueden ofrecer remedios para el daño y la pérdida y los fondos que se pueden proveer o que se estarían disponibles para eso, para las ONGs. Ya que en las últimas décadas muchas ONG han tenido daños del medio ambiente, en el medio ambiente, y la idea era poder reanalizar los objetivos de la convención, sobre todo lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, por ejemplo, y la verdad es que no se ha logrado esta meta de poder reducir estos gases de efecto invernadero. Y cuáles han sido los esfuerzos que se han llevado a cabo para poder minimizar estos daños. Si es que hay financiamiento que los países en desarrollo están proveyendo, ¿dónde podemos encontrar estos fondos para luego poder abordar estas comunidades?
Y eso es el derecho que tienen las comunidades para poder minimizar estos daños y cuáles son las envergaduras legales con las que ellos se estarían enfrentando. Nosotros estamos realmente entusiasmados de ver cuáles son los resultados que pudiéramos encontrar en cuanto a un sistema que fuera con mayor justicia. Pero hay daños que no son necesariamente económicos. También se tendría que ver qué es lo que estas comunidades pudieran recibir, como por ejemplo en cuanto al trauma psicológico. Y bueno, poder ver cómo con nuestros colegas pudiéramos abordar este tipo de daños y pérdidas también. Por lo que estoy escuchando antes, digamos hasta ahora, hay cosas que me han impactado. Estamos hablando de 30 años, entonces estamos hablando de un periodo de tiempo extensivo, que estamos buscando esta definición, digamos. Y se ha encontrado esta problemática en la definición de estos términos. También el rol que las políticas tienen, porque cuando hay falta de definición, significa qué es lo que realmente esto significa cuando hablamos de pérdidas producidas por el cambio climático. Pero también hablamos de un tema de responsabilidad. Bueno, habría que mencionar de que la pérdida y el daño sí era un asunto que se estaba que se estaba abordando y se estaba mirando también de manera legal. Si no se ha llegado a resultados es porque estamos hablando de cambios a nivel del medio ambiente, a nivel global. Y la última declaración de John Statement que me sonó con respecto a la pérdida de daño, que tiene que ver con un tema estructural, judicial, pero sí estamos abordando estos temas. Hemos buscado acuerdos, como por ejemplo la compensación, responsabilidad, y se ha llegado a acuerdo, porque hemos realmente intentado avanzar en este tema, aun cuando hemos tenido retrasos. Especialmente hablamos de las comunidades en la parte global del sur, y la verdad es que esta parte del globo, la parte sur del globo, es que ha estado enfrentando daños y pérdidas a mayor escala. Y eso también trae un deterioro económico y una pérdida económica. Y la verdad es que muchas veces han tenido que utilizar dineros personales, pero se está buscando que se dé una mitigación por la pérdida y el daño que se ha sufrido. No hemos logrado encontrar consenso en cuanto a la definición de pérdida y daño, porque al momento, y esto nos ha ocasionado el no saber exactamente cómo poder abordar este tema, porque no tenemos una definición específica. Y cuando tú no tienes una definición exacta, tampoco lo puedes solucionar. Y esa parte es algo político. Entonces la idea también fue de hablar en la Convención de los Derechos Humanos, como por ejemplo, a pesar de que hay leyes internacionales en que nos ofrecen compensaciones, pero no se han llevado a cabo, esa es una problemática que también hay que abordar, porque ese es un derecho que las comunidades tienen. Y eso también nos lleva a mencionar lo importante de la parte estructural del tema, para que las comunidades no se vean tan afectadas. Me gustaría escuchar la perspectiva de Portas también aquí, cuando se trata del comité de transición.
cuando están tratando de buscar una definición apropiada para pérdida y daño, y hasta ahora no se ha logrado obtener. Para nosotros en BCA es muy importante. ¿Qué es lo que han hecho estas comunidades, la sociedad civil, con respecto a la pérdida y el daño a través del tiempo, sobre todo cuando estos tiempos son extensivos? ¿Cómo es que ellos están haciendo escuchar su voz? ¿Qué es lo que se necesita hacer y qué más se puede hacer para que estas sociedades y estas comunidades puedan ser escuchadas y para que pueda empezar a obtenerse un cambio? Sobre todo en la parte política, en estos impases políticos, en los derechos humanos y la dificultad que se tiene en abordar los temas de los derechos humanos. ¿Qué es lo que la comunidad puede hacer diferente o qué es lo que deberían estar haciendo? La verdad es que es un desafío bastante fuerte. Bueno, por ejemplo, uno de los desafíos para nosotros fue colocar este tema en la agenda de pérdida y daño, que fuera incluido como uno de los ítems a hablar. Así que la idea es que este comité pudiera proveer en diciembre algún informe a BCA y así poder colocar en su lugar delegados o miembros de comité que puedan entonces no tan solo hablar del tema, sino también comenzar con una negociación. Para las comunidades es un desafío. Y bueno, la verdad es que hace un par de meses atrás ni siquiera se sabía que había fondos provistos para este tipo de áreas o de problemas. Uno de los desafíos que el Comité de Transición tiene es entender y lograr descubrir qué es lo que la comunidad desea o no desea y cómo poder proveer un impacto político también para poder dar a conocer los derechos que se tienen a la vida, y los colaboradores principales necesitan saber qué es lo que específicamente la comunidad necesita y cuáles son los temas y asuntos que se están dando que aún no tenemos comprensión completa o total. Porque la verdad es que nos cuesta entender estos asuntos porque no tenemos cómo medirlos de manera exacta. Las comunidades también puedan, a través de videos, poder expresarse de en diferentes medios, para que ellos, nosotros podamos, por ejemplo, dar a conocer qué es lo que se piensa en las comunidades en el Amazonas o comunidades en Sudáfrica, que nos puedan mencionar exactamente qué es lo que ellos necesitan y así nosotros podemos proporcionar un informe preciso de cuáles son las necesidades y así también saber exactamente hacia qué se están dirigiendo estos fondos. Y comenzar nuevamente la narrativa, entender que comenzar una narrativa de que estos son fondos que están proporcionados para este tipo de casos y que no son caridad. Porque la pérdida y daño no es algo que pasa esporádicamente, sino que son una realidad constante. Y tal vez esto ocurra de generación en generación. Y de esa manera podemos proteger a las generaciones siguientes. Muchas gracias, Adrián. Recho, voy a regresar a Taki nuevamente, Motaki, de Concepci, y quizás hablar de las perspectivas de las comunidades y de sus perspectivas antes de que sigamos con la sociedad civil.
Le doy la bienvenida y creo que quisiera que pusiéramos tu presentación mientras que hablas. Quizás puedo compartir mi pantalla. Voy a compartir mi presentación acerca de pérdidas y daños. Está dentro de la perspectiva de la sociedad civil indonesia. ¿Qué son las pérdidas y los daños y cómo los definimos? Las pérdidas y daños se refieren a los impactos negativos o destructivos experimentados por el cambio climático en los ámbitos sociales, económicos y financieros, medioambientales y culturales que no pueden restaurarse o repararse tanto mediante la mitigación como mediante la adaptación. Podemos contextualizar las definiciones y los marcos de pérdidas y daños basándonos en la comprensión local, las experiencias y las realidades locales también sobre los impactos negativos del cambio climático. La idea es contextualizarlos. En cuanto al análisis de la sociedad civil sobre las respuestas a las pérdidas y daños, la sociedad civil debe desarrollar un marco basado en los contextos locales en relación con la comprensión global de las pérdidas y daños y también del uso de herramientas participativas en los activos de los medios de subsistencia, ya sean humanos, físicos, económicos, sociales y naturales. Quizás también podemos tratar de calcular el valor económico existente de los daños y pérdidas, de los pérdidas y daños, y la potencia de las pérdidas y daños económicos proyectados en todos los activos de los medios de subsistencia. Y quizás también podríamos hacer una promoción ante los garantes de derechos, las subnacionales, las nacionales y mundiales, como material político en la financiación de las pérdidas y daños climáticos o relacionadas al clima. ¿Cuáles son los problemas de pérdidas y daños desde la perspectiva de las comunidades afectadas por el clima? Nuestra investigación sobre el terreno en Indonesia, nuestra investigación reconoce cómo el impacto de las perturbaciones climáticas debidas a largas sequías o tormentas, y también está la destrucción del medio ambiente circundante, como los ríos, los bosques, que repercute en la desaparición de sus fuentes de alimentos. Y finalmente, las pérdidas y daños se considera una desventaja social y económica debido a las inundaciones anuales provocadas por las mareas y el hundimiento del terreno. ¿Cuáles son las alternativas o los enfoques o respuestas alternativas? Quizás esta es solo mi opinión, pero podemos tratar de desarrollar mecanismos locales de financiación de daños y pérdidas sobre el clima mediante un enfoque filantrópico, y a nivel mundial podríamos también desarrollar un mecanismo de fondos públicos, y también finalmente podríamos también establecer un mecanismo de pago por servicios medioambientales. Muchas gracias, Taki. Realmente aprecio mucho, muy clara tu presentación. Nos has dado una visión muy clara de cómo eso afecta a las comunidades y las experiencias de las comunidades también experimenta, y el impacto que tiene en su sustento de vida, en sus fuentes de alimentación, así como en sus tierras. Hemos hablado de la subsidencia de la tierra también, y estos son impactos que las comunidades están enfrentando, que están claramente relacionadas con el cambio climático. Mi pregunta es, si todo esto está cambiando e impactando a las comunidades a este nivel, tú has hablado de unas intervenciones posibles y el rol de la sociedad civil. Así que, Protas, ¿qué cosa es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva de la sociedad civil? ¿Cuál es la función de la sociedad civil para articular estos temas o estos problemas y encontrar una forma coherente, una solución coherente para asegurarse de que esa
que esa voz se escuche dentro del espacio político. Protus, digamos, ¿cómo tener una regla estratégica dentro de la sociedad civil? Yo creo que facilitar a las comunidades locales y comprender cuáles son sus necesidades para poder abordar los impactos del cambio climático. Hay que tener discusiones y conversaciones con las comunidades, así también como con el gobierno. Y también la sociedad civil tiene que ser el abogado, el que aboga o promueve el tema. No, sí, muchas gracias. Gracias por eso, Taki. No quiero anticipar cuáles van a ser tus comentarios, Protus, pero por favor te doy la palabra. Continúa. Sí, creo que la discusión aquí se trata de la definición de pérdidas y daños. Yo estoy de acuerdo con los oradores anteriores. Hemos tratado tanto de lograr una definición acerca de cuál es el rol de la sociedad civil y qué cosa significa pérdidas y daños. Pero mi contribución es que tenemos dos cosas que hacer. Obviamente la sociedad civil actúa como el intermediario entre la comunidad y los actores internacionales y nacionales. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿realmente ellos están considerando las comunidades a las que sirven? Por ejemplo, si logramos las definiciones de pérdidas y daños, ¿quién es el que va a tomar la decisión final? Yo vengo de una región en Kenia que tiene un bosque tropical, pero Kenia también tiene una área del norte que no ha tenido precipitaciones en mucho tiempo. Así que mi definición de pérdidas y daños de donde yo vengo es muy diferente a la de otros lugares. Las organizaciones de sociedad civil que están trabajando se tienen que sentar con estas personas y preguntar es que cómo sobreviven sin precipitaciones por años y cómo has logrado sobrevivir sin precipitaciones. Y cuando hablamos de pérdidas y daños, sí, por ejemplo, las personas en esta región son nómades, la mayoría son hombres que se mueven de un lugar a otro y dejan atrás a sus mujeres y a sus hijos, pero eso está relacionado al cambio climático. Entonces, ¿cómo traemos sus contribuciones para asegurarnos de que una vez se implementen estas leyes de pérdidas y daños, podamos también servir a esas personas? Y también el tema del lenguaje, del idioma que se ha mencionado anteriormente. Cuando hablamos de estas definiciones, ¿en qué lenguaje, idioma van a establecerse? Porque todos tenemos que comprender, porque quizás las personas no hablan inglés. Yo hablo inglés, pero mi madre no habla inglés, por ejemplo. Mi madre, por ejemplo, ha experimentado los cambios climáticos por muchos años y quizás ella puede, digamos, también tener alguna idea y cómo asegurarnos que como comunidades y sociedad civil y también todos los actores dentro de esa área podamos transmitir la información de manera clara y decir qué cosa es lo que va a pasar de aquí en adelante en materia de pérdidas y daños y en un idioma en que todos comprendamos. Porque en África se habla inglés y se habla francés, pero la investigación muestra que solo 40% de los africanos pueden entender esos idiomas. Así que, ¿qué pasa con el otro 60%? ¿Y qué pasa del restante 60%? Y hay, además, antes de que comenzara todo eso, uno veía a los pueblos indígenas en Nueva Zelanda o en Canadá y las personas antes a ellos, pero ahora
esto se relaciona a nosotros y es una discusión internacional sobre el cambio climático. ¿Cómo hacemos que las personas vulnerables, las personas indígenas también participen en esa conversación? Para poder, digamos, hacer que esas comunidades participen desde el principio y durante todo el proceso. Y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Protus. Has realmente mencionado muy importantes temas y voy a mencionar el tema que Arian también estaba diciendo acerca de los derechos fundamentales. Sin la habilidad de comprender qué cosa es el discurso global alrededor de pérdidas y daños y sin la posibilidad o la habilidad de saber lo que se está discutiendo y ser capaz de articularlo uno mismo, uno está completamente excluida de la conversación y no se puede hablar de las comunidades que están participando cuando están siendo excluidas activamente de esta discusión. Así que creo que esto resuena con los puntos que hizo tanto Taki como Adrian. Voy a hacer una pausa ahorita porque estoy viendo la hora y voy a hablar, le voy a dar ahora, voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas de la audiencia. Los invitamos a, por favor, levantar su mano digital si tienen algún comentario, alguna respuesta, alguna pregunta o algún comentario sobre su contexto en particular acerca de las conversaciones que hemos o las presentaciones que han escuchado. Por favor, puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor. Veo una mano levantada. Wilson, te doy la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Wilson. Yo vengo de las comunidades en Kenia. Vivimos alrededor de Leporia. Y sabemos los efectos del cambio climático. Estamos conscientes. Las comunidades han perdido sus hogares, sus tierras alrededor del lago porque ha subido los niveles del agua y se han perdido hospitales, escuelas e incluso todo un centro comercial también fue inundado por el lago. Así que todo el área básicamente está muerta. Y en términos de pérdidas y daños, pueden estas comunidades indígenas, obviamente porque donde ellos vivían el lago ya no se encuentra ahí y todo su sustento, todos sus hogares han sido destruidos, sus tierras han sido destruidas. Así que, ¿cómo puede ser abordado en términos de pérdidas y daños? Gracias. Muchas gracias, Wilson. Un buen punto has mencionado y una pregunta muy clara. Me pregunto si es que alguno de nuestros panelistas, Adrián, quizás tú quieras abordar o responder esta pregunta o protest. Creo que estoy de acuerdo con lo que mi compañero ha dicho. Para nosotros, en una discusión inclusiva acerca de lo que es pérdidas y daños, hay que tomarse en consideración. Estoy hablando de las comunidades de las cuales él estaba hablando. Son las personas que tenemos que considerar. Porque, por ejemplo, alguien en Marruecos dice hay que definir esto de pérdidas y daños, porque cuando el agua sube y inunda nuestros hogares nos quedamos sin nada, o quizás hasta incluso podríamos perder nuestras vidas. Y creo que la discusión es cómo es que hacemos que todos participen, porque el cambio climático afecta a todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo, no solamente se trata de esas personas que van a la escuela o son esas personas se trata acerca de nuestros abuelos que viven alrededor de montañas o de lagunas y ellos pueden definir y decir
de aquí hace 10 años es lo que sucedía, pero lo que está sucediendo ahora no entendemos. Así que creo que es una representación, tiene que ser una representación natural de la inclusividad. Muchas gracias. Gracias, Protes. Tengo un comentario. Quisiera, por favor, pedirle a los panelistas si pueden dar un resumen del proceso, de dónde estamos, de los comités de transición, cuál es el mandato para la COP. Esto podría ayudar un poco a que todos en el panel comprendamos lo que está sucediendo. Mi comentario va a Protus, es para Protus. Y es un poco el dilema que tenemos, este ideal que tenemos de inclusión. Todos queremos la inclusión. El desafío es que estamos en proyectos políticos que normalmente no podemos controlar. Y como los otros panelistas indicaron, desde la convención hemos estado viendo la reparación de los pérdidas y daños. Se logró en COP27 y al final dijeron, no vamos a estar de acuerdo con nada hasta que firmen las pérdidas y daños. Así que tenemos la urgencia de acción, de tomar acción, pero por otro lado, tenemos la urgencia de realmente aprovechar el impulso, el momento, para lograr lo que queremos. El proceso realmente ha tomado tanto tiempo y decir que todas las personas indígenas puedan participar con este proceso, digamos, que ya está tomando tan largo, es un poco difícil. Protus está la idea, lo ideal, y también está el desafío de lograr algo dentro del contexto político, del contexto que nosotros estamos trabajando en este momento. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Adrian, para que quizás responda rápidamente a ese comentario, quería mencionar que hay muchas preguntas que se están haciendo en términos de los procesos y esto se va a cubrir en las próximas presentaciones. Así que por favor tomen esto en consideración. He visto que estaba la mano de Adrian levantada, pero también estaba viendo el recuadro del chat. Olivia, los comentarios que estás haciendo son realmente muy profundos y quizás, no sé si quizás también quieras compartir un par de comentarios para nuestros panelistas y para Egas también. Por favor, déjenme chequear con mis panelistas para ver cómo quieren seguir, cómo quieren proseguir. Eda, quizás seguimos contigo. Te doy la palabra. Mi nombre es Eda. Yo soy de Kenia. Quizás no es una pregunta, sino es un comentario en relación a la responsabilidad de lo que juega la sociedad civil. Creo que las organizaciones de la sociedad civil juegan un gran rol en contribuyen estableciendo lo que es pérdidas y daños, y también son los que van a desempeñar un rol para crear la definición de pérdidas y daños. Y la definición tiene que venir de la sociedad, no tiene que venir de la sociedad civil específicamente, sino de las comunidades, porque ellos saben cómo definirlo, ya que ellas son las que están siendo afectadas por el cambio climático. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que ver cuáles son las personas que están sufriendo por el cambio climático, tienen que escuchar a las personas que están siendo afectadas por el cambio climático y quizás documentar cada hecho que se ha experimentado y quizás ahí puedan crear una narrativa que incorpore la voz de todos dentro de las comunidades locales. Cosa que cuando tengamos otra reunión, quizás en la COP28, va a haber algún tipo de progreso una vez que el fondo se establezca. Porque sé que las personas que esperan compensar las pérdidas y daños necesitan evidencia, necesitan data, y nosotros podemos brindarle esa data como comunidades, porque ellos dicen hasta que no tengamos los datos, la data, no vamos a liberar los fondos. Así que tenemos realmente que recaudar esa data. Muchas gracias. Muchas gracias, Eda, por ese comentario tan valioso. Voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas nuevamente y quizás vamos a lograr ciertas respuestas y comentarios de ellos.
Pero el comentario que acabamos de escuchar acerca de el trabajo que hace tu ONG, que explica los esfuerzos que hacen las partes para abordar los temas relacionados a pérdidas y daños. Y me pregunto si esto está solamente enfocado en ONGs o organizaciones de la sociedad civil y si es que además están en inglés y en francés, porque hemos escuchado mucho acerca de las comunidades y la necesidad de las comunidades sean parte de estas conversaciones. Así que quizás podríamos hablar acerca de esto, cómo están abordando este tema y si es que hay un potencial para seguir tratando de alcanzar esas comunidades para que sean parte de la conversación. No sé si puedes compartir tus comentarios. Sí, George. Hola a todos, soy Olivia de Reino Unido. Brevemente, la Legal Response International es una organización que se estableció hace 15 años para brindar consejo, una asesoría legal porque hay un desbalance entre las naciones en desarrollo y las naciones desarrolladas y obviamente las naciones en desarrollo tienen menos recursos en términos recursos legales. Así que en la COP27 vimos la oportunidad de brindar un poco más de explicaciones de trasfondo acerca de lo que significa pérdidas y daños dentro del área internacional. Y hemos visto que se ha hecho muy pocos esfuerzos por las partes de tratar de abordar este tema. Y nosotros hemos tratado de explicar la terminología base. Todos tenemos antecedentes legales, tenemos educación legal y hemos tratado de explicar en inglés. Es simple y explicar esos temas tan complicados. También lo hemos brindado en francés y también queremos también ofrecerlo en otros idiomas, pero nuestro equipo es muy poco, es muy chico. Desgraciadamente, el proceso está establecido de una forma que facilita que las personas en la mesa que tienen, digamos, una voz, que son los jefes de Estado, esto hace que la sociedad civil tenga una voz de cabildeo, pero al final del día ellos no pueden tomar la decisión. Al fin, al fin y al cabo, al final del día, son los gobiernos los que toman estas decisiones sobre estos temas. Esto es algo que hay que considerar. Pero esto de explicar pérdidas y daños tiene que hacerse en un nivel muy básico para que todas las comunidades puedan entenderlas, no solamente para los negociadores o para la sociedad civil que ya han estado involucrados en este proceso, porque yo creo que para ellos estas definiciones van a ser muy básicas, pero creo que si es que hay algo que no esté claro, que por favor comuníquense con nosotros a través de nuestra página web, ahí están todos nuestros detalles de contacto y podríamos brindar mayor información o mayor clarificación si fuera necesario. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias por tu intervención. Antes de resumir esta sesión, quiero dar un comentario final para ti, Protus, y luego le voy a dar la palabra a Adrián. Hay algo, después de haber escuchado todos los comentarios que se han aireado, ¿hay algo que quieras comentar? Protus, ¿hay algo que quieras comentar sobre todo lo que has escuchado? Muchas gracias. No creo que la discusión está siendo muy fructífera pero creo que es el comienzo, porque todos estamos de acuerdo de que la sociedad civil juega un rol muy importante porque es el intermediario entre las comunidades y el gobierno, pero el desafío de la sociedad civil ahora es que puedan utilizar los recursos que están ahí disponibles. No es algo, digamos, que aprovechen lo que está sucediendo ahora y también que consideren todas las voces que han surgido, todas las voces que están expresando sus opiniones, cosa que en los próximos días o meses o años, estas son las voces que se van a escuchar en el futuro, porque si es que seguimos así, vamos a dejar atrás además a los jóvenes que son tan importantes para esta discusión. Muchas gracias. Gracias, Protus. Uno de los panelistas que ha estado con nosotros ya tuvo que salir de la sesión. Vamos a tener alrededor de 5 segundos antes de cerrar esta sesión para poder escucharlos. ¿Está aquí?
nosotros tenemos que ver cuál es el contexto. La intérprete se disculpa, el sonido está un poco alejado. Muchas gracias, Protus, y muchas gracias a Adrián también por su participación en la sesión. Y bueno, creo que cuanto se trata del tiempo, lo estamos haciendo bastante bien, ya que tenemos mucho que cubrir. Y vamos a escuchar a nuestro siguiente panelista, Andrés de Avina. Y yo creo que tu presentación va a dar una gran explicación de todo y respuesta a las preguntas que se han pronunciado durante este tiempo. Así que bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Josh. Y muchas gracias por la invitación y al proyecto que nosotros estamos desarrollando. Me gustaría poder comentar y seguir con un comentario con lo que ya se ha mencionado anteriormente. Y bueno, seguimos hablando acerca de lo que es la definición, las conversaciones que se están teniendo con respecto al financiamiento de lo que es pérdida y daño. La verdad es que no hay una definición exacta con respecto al financiamiento climático. Y no necesariamente tampoco nos ha ayudado a poder identificar cuáles son las cosas que tenemos que abordar con respecto al cambio climático. Y una de las cosas que tenemos que encontrar es la definición, luego también el tipo de daños y pérdidas, como por ejemplo las inundaciones. La idea es de poder identificar cuáles categorías caerían dentro de las pérdidas y daños en vez de tratar de abarcar de manera global y general. Creo que esto también va a poder ir en concordancia a la agenda que tiene la parte global norte. Y para eso podemos proveer, hemos tenido muchos talleres y muchas conversaciones con respecto a la conceptualización de lo que se tiene que hacer. También nosotros queremos ver cuál es el entendimiento que se tiene con respecto al daño y la pérdida. Y la verdad es que esta discusión es tan antigua como la convención misma. Y lo que nosotros hemos querido tratar de incorporar es justamente la definición y la terminología de pérdida y daño hasta COP13. Finalmente fue incluida la pérdida y daño dentro de las negociaciones. En el COP16, 3 años después, se empezó a tener un pequeño entendimiento de lo que esto involucraba con respecto a la pérdida del daño. Y hemos avanzado bastante poco, pero el avance ha sido importante, aun cuando a lo mejor lento. Pero lo importante aquí es entender que las conversaciones con respecto a la pérdida del daño no han sido solamente discusiones técnicas, sino que también han llevado una carga política bastante importante. Porque las negociaciones con respecto a la adaptación y de reconocer la adaptación con respecto al daño y la pérdida siempre ha tenido una narrativa de una responsabilidad histórica en donde se debe colocar la carga del impacto climático, las causas y los efectos, y obviamente saber cuáles son sus consecuencias. Así que la conversación con respecto a la pérdida del daño ha sido bastante fuerte, sobre todo cuando tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con la compensación.
Y aquí la verdad es que he avanzado más allá de mi propia presentación, porque hemos hablado acerca de cuáles han sido las dificultades políticas. Porque también las conversaciones con respecto a la pérdida del daño han estado unidas al financiamiento, a la necesidad de finanzas. Y cuando lleguemos a la parte de las finanzas, vamos a ver a quién le corresponde, sobre quién cae esta responsabilidad. Cuando nosotros hablamos ahora de COP19, la diapositiva anterior, por favor. El COP19 tenía 3 puntos primordiales. El primero era el poder dar, entonces el primer punto tiene que ver con el poder reforzar el conocimiento y entender los abordajes para poder asistir a la pérdida y el daño. También el poder fortalecer el diálogo, la coordinación, la coherencia y las sinergias junto con los colaboradores, y finalmente el poder mejorar la acción y el sustento. Esto incluye la parte financiera, la tecnología y la capacidad para poder hablar acerca de los daños y pérdida. Esto es algo que pasa cada cierta cantidad de meses, así que tenemos no tan solo que ver cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo, sino también cuáles son los recursos financieros y otros tipos de recursos que se necesitan para poder paliar esta temática. Ahora, en COP13 también tuvo otra base importante que se habló en el artículo 8, que tenía que ver con el mejoramiento de la parte técnica, que tiene que ver con las pérdidas y daños. La idea era poder mejorar el entendimiento técnico para que nosotros podamos darnos cuenta de la necesidad de poder entender esta parte técnica. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante en el COP25? Muchos de ustedes ya han escuchado acerca de la red de Santiago, la red Santiago, para poder evitar, minimizar y abordar o atender a la pérdida y daño. Y la idea es poder tener un apoyo técnico con respecto al cambio climático. Aquí hablamos de una red técnica de apoyo y también tiene que ver con una red de instituciones que pudieran canalizar las ayudas a aquellos países que han requerido y han pedido ayuda en poder minimizar y en poder evitar y también abordar las pérdidas y los daños. En esta red, Santiago no está todavía en operaciones porque solamente vamos a tenerla en su lugar en COP25. Bueno, la idea es que finalmente las instituciones que van a formar parte de esta red Santiago van a poder estar en operaciones una vez que se implemente esta red, y van a poder asistir a los diferentes países que necesitan diferentes tipos de ayuda, especialmente en la parte técnica. Bueno, el COP de este año se llevó a cabo en la China y fue bastante difícil, estresante, porque la idea era poder crear un fondo para pérdidas y daños. Y esto se levantó en respuesta a la necesidad de la implementación de la red Santiago.
y la idea era poder producir una propuesta, la propuesta original ya. Así que la verdad que COP26 ha sido bloqueada por los países desarrollados ya. Así que la idea es de poder crear un nuevo diálogo y eso nos daría tiempo para otro taller. Tiene que ver con el financiamiento de las pérdidas y daños, pero tenemos que entender que solamente fue un diálogo con respecto a cómo las pérdidas y daños pueden ser financiadas. También hablábamos de seguros privados, porque si tú necesitas financiamiento cuando estás enfrentando pérdida y daño, deberías contratar un seguro. Pero sí pudimos hablar acerca del financiamiento que se fue creado para la pérdida y daño en la COP anterior. Bueno, por lo menos hablamos del tema, aun cuando se hizo antes de que el fondo fuera creado per se. En el COP27, nosotros se frenó por un par de días, así que tuvimos que esperar para poder hablar acerca de este tema de pérdida y daño, y fue un tiempo que estuvo muy cargado políticamente. Y los países desarrollados en realidad se vieron en contra de la pared, se vieron arrinconados por la falta de la creación de estos fondos. Lo primero era poder establecer el financiamiento para la pérdida y daño, y la segunda decisión es qué incluir dentro de esos fondos. Y tiene que decidir dos cosas. ¿Cuál va a ser el alcance de estos fondos de la pérdida y el daño y los fondos mismos? Así que esto es lo que hemos estado hablando con respecto al contexto de lo que ya les he mencionado anteriormente. La verdad que los países desarrollados realmente han rechazado fuertemente las conversaciones con respecto a pérdida y daño y el financiamiento. Recuerden de que el fondo mismo es solo eso, es un fondo. Y los países desarrollados fuertemente expresaron que ellos no están comprometidos con esto. Y la verdad es que nosotros necesitamos poder obtener el compromiso de los países desarrollados y que podamos lograr acuerdos. Pero por ahora la mayoría de esto va a tener que venir por otros lados y tenemos que conversar cómo es que esto nos afecta. También nosotros tenemos que ver que hay un enlace bastante fuerte entre lo que es los daños y perjuicios y las responsabilidades, y que esto es una responsabilidad histórica que debe ser compartida. También tenemos que ver cómo es que esto puede ser financiado y para los países desarrollados esto ha tenido bastante división en medio de ellos. Y recuerden también de que no hay una definición exacta, no se ha llegado a un consenso en cuanto a la definición de quiénes son realmente los más vulnerables. Y esto lo tenemos que abordar a nivel país, a nivel comunidad. Y poder ver y observar cuál es el contexto nacional de cada país.
Una vez más, tenemos la problemática de que no hay un consenso en la definición de pérdida y daño, por lo tanto, no hay un entendimiento claro de qué es lo que esto realmente significa. Y para poder llegar a una respuesta apropiada, se necesita saber y entender con exactitud qué es lo que abarca la pérdida y el daño. Y de esa manera nosotros vamos a poder llegar entonces a los recursos financieros que realmente se precisan. Y esta es mi última diapositiva en mi presentación. Estamos en un proceso, estamos muy similar con, estuvimos en COP16. Estamos similar a COP16, en donde también se creó un comité de transición. Y en el 2013, en el COP17, perdón, COP19, eso fue, entonces el COP17 fue en Durban, y la verdad es que me estoy perdiendo con todos estos COP. Creo que fue en el 2011. Bueno, y los gobiernos estaban liderando con todo lo que era GCF, y todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Y saber cómo es que era GCF, cómo es que esto funcionaba, su sigla en inglés. Y entonces tuvimos que empezar nuevas reuniones, nuevas negociaciones después de COP17. Y llevó al ejecutivo del GCF 2 años más, desde el 2012 al 2015 aproximadamente, para que se pusieran de acuerdo en lo que eran los elementos esenciales, que esto significó un marco de desarrollo, cuáles eran los indicadores, cuáles las metodologías, y así empezar todo el proceso que se precisaba para poder obtener estos fondos. La razón por la que menciono todo esto, menciono todo esto es para que nosotros podamos entender cómo es que el financiamiento realmente funciona. Y tenemos que pensar que estamos en esta lucha desde el 2010 y fue que obtuvimos un financiamiento a mediados del 2015. Eso significó que son 5 años después, nos llevó 5 años. Y ahora estamos con este financiamiento de pérdidas y daños. Y creo que, para serles honesto, creo que LDF, su sigla en inglés, también va a tomarse su tiempo en poder entregar estos fondos para que sí es que verdad es que tenemos una expectativa con respecto a los fondos que se nos han proporcionado, pero tenemos también que entender de que hay un tiempo de transición entre que se hacen estos fondos disponibles y finalmente sean otorgados. Entonces la idea es que podamos encontrar la manera de poder expandir nuestros fondos y poder ver cómo que los fondos realmente van a llegar, porque no hay claridad al respecto. Y las fuentes de esta provisión tampoco lo son. Recuerden que el comité está compuesto por representantes de los países, así que a lo mejor debemos tener cuidado con las expectativas que nosotros tenemos. Y este comité está tratando más que nada de ver de definir claramente cuáles serían los acuerdos de financiamiento para la pérdida de daño. Eso es lo que ellos quieren definir con claridad, en eso se están enfocando. Una vez que esta parte
una vez que tengamos clara esta parte, vamos a poder ver exactamente cómo es que se pueden entregar estos fondos. La verdad es que, por ejemplo, llegar a los acuerdos financieros es algo que se tiene que definir y es solamente una parte de todo lo que se tiene que hacer con respecto al financiamiento. En República Dominicana se va a llevar una COP, se va a llevar a cabo una COP. Y bueno, es un lugar bastante apropiado porque como es una isla, y bueno, y la idea es de poder también abordar el tema del financiamiento para las pérdidas y los daños. Y la idea es tener sesiones de cómo nosotros podemos agregar financiamiento a estos fondos y de luego de cómo distribuirlos. Bueno, la próxima diapositiva, bueno, eso sería toda. Lo que yo creo, mi expectativa es de que en realidad estos fondos van a empezar a funcionar desde el 2025-2026. Bueno, y en 2028 la operabilidad de estos fondos para nosotros también es importante de que la comunidad civil pueda estar más involucrada. También tenemos un componente técnico y esto es cómo es que los fondos para acceder a los fondos de la pérdida y daño, qué tipo de proyectos van a ser financiados por estos fondos. ¿Cuál es el criterio que se va el criterio que se va a usar para determinar qué proyectos pueden acceder a estos fondos? Y en este momento nosotros no tenemos un criterio para determinar qué proyectos pueden ser usados. La verdad es que hay 4 o 5 comentarios que se están dando para poder tomar decisiones, pero el proyecto podría empezar 5 años después. Pero la verdad es que esto no debe ocurrir con la pérdida de daño, porque la pérdida de daño ocurre ahora. La verdad es que esta es la experiencia que nosotros tenemos con respecto a las finanzas, pero nos damos cuenta de que esto no debería ocurrir con este tema. Y esta es una discusión que necesitamos tener con respecto a la transparencia, el criterio que se debe usar y cómo es que este puede ser canalizado y cómo deben ser usados de manera transparente con tal de poder solucionar los problemas que se levantan por la pérdida y el daño, pero lamentablemente esta parte no está clarificada. ¿Cuál es la metodología que debería usarse? Porque la pérdida y el daño ya es bastante compleja, entonces, ¿qué tipo de metodología se debería usar? Porque no se puede usar la misma metodología para los diluvios, para permisos. Necesitas tener diferentes set de metodologías a usar. ¿Y cuáles son las metodologías, los indicadores y los procesos que se deberían llevar a cabo y se deberían asignar a qué? Muchas gracias, Josh. La verdad es que me siento un poco esquizofrénico, ya que hay como un cierto dejo de cinismo al escuchar lo que se ha compartido, porque yo creo que todos venimos de países en que sufrimos los retrasos ante nuestras peticiones. Me cuesta entender de que pueda haber un retraso que dure tanto tiempo y que por
tecnicalismos hayan estos retrasos. Por ejemplo, el comentario de que una de las problemáticas es que no hay una definición clara con respecto a la terminología y lo que incluye en esa terminología de pérdida y daño. Y cuando estos comités están en su lugar, ¿qué es lo que nosotros deberíamos esperar de ellos? ¿Y cuáles son las expectativas realistas? Hablamos del GCF, que sus siglas en inglés. ¿Cuál debería ser una esperanza realista que deberíamos tener de cuál vendría a ser el resultado de lo que se está haciendo? ¿Qué es hacer a medio tiempo o de posponer? ¿Cuáles son los acuerdos? Yo sé que ya algunos han sido clarificados y han sido puestos en papel, pero también hacer un aumento de los instrumentos, que haya una voluntad política, que la sociedad civil y los comités se puedan juntar a dialogar acerca de las expectativas, pero la verdad es que necesitamos que haya movimiento y que esto pueda ocurrir a pesar de la falta de una voluntad política, por ejemplo. Otra pregunta que se podría hacer, aun cuando no nos gustaría cargarte con ella también. Pero ahora te la voy a entregar a ti, Andrés. Muchas gracias por esa pregunta. Como les estaba diciendo en mi presentación, no soy de la idea que debamos tener una definición exacta antes de ponernos a trabajar. Bueno, uno de los principios de la convención es de la precaución. Bueno, la verdad es que nosotros necesitamos tener un 100% de entendimiento para usarlo como excusa antes de llevar a cabo la acción. Es la verdad que nosotros tenemos diálogos técnicos, no tenemos una fórmula de cómo abordar estos temas, estas discusiones. Y hablamos de cosas por 3 años y al tercer año recién ahí vamos a evaluar las conversaciones. Y la verdad es que mucho de este retraso es inútil. Yo estuve en uno de los comités ejecutivos por varios años. GCF, en su sigla en inglés, nunca pensó en una definición de qué significa financiamiento. Ellos decían, vamos a financiar dos cosas, adaptación. Una de ellas era adaptación y el otro era pérdida y daño. Y luego dijeron, hablemos de categorías. Y vamos a tener la mitigación, que son energía, transporte, desechos, y en adaptación vamos a tener campamentos humanos. Yo no me acuerdo cuáles eran todas las categorías, pero les estoy tratando de dar un ejemplo de cómo es que la pérdida y el daño empezaba. El nivel de la escala que se necesita en términos de recursos a nivel mundial para solucionar el tema de pérdidas y daños es mucho más grande que el nivel de lo que tiene el GCF mismo. Así que el fondo ese no va a ser la solución de todo lo que necesita pérdidas y daños. Va a ser simplemente que el fondo tiene que crear experiencias, y para crear experiencias, cuando tenemos un evento relacionado con los cambios climáticos, como en Pakistán que tuvimos, ¿qué puede hacer la comunidad internacional y el fondo hacer, y qué cosas es lo que podemos aprender de esas experiencias? Así que yo creo que
que esto debe ser un fondo piloto para poder tener las experiencias en cómo abordar pérdidas y daños y cómo gestionar la financiación de pérdidas y daños. Y luego lo que podemos hacer es que cuando sabemos que es un piloto y que no va a ser una respuesta que lo solucione todo, uno piensa, bueno, necesitamos experiencias en por lo menos estas dos cosas. ¿Cuáles son las principales pérdidas y daños que vemos hasta ahora? Prioricemos y trabajamos el primer año de esto, por ejemplo, de inundaciones y recaudemos experiencias en torno a inundaciones y quizás tormentas tropicales, por ejemplo. Y trabajemos en estas dos áreas por ahora. Y luego vamos a tener el próximo año que vamos a trabajar en desertificación o en biodiversidad, la pérdida de biodiversidad. Tenemos que identificar las categorías de pérdidas y daños y quizás identificar las más urgentes y tratar de trabajar en ellas. Así que tenemos que tener claridad en términos de metodología, qué hacemos, qué definiciones utilizamos y en base a esto comenzamos a desarrollar, porque si nuestro argumento es que todo tiene que ser desarrollado antes de que comencemos a trabajar, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a empezar. Ese es el punto que quería transmitir. Muchas gracias, Andrés, por tu aporte. Estamos en el punto en que vamos a tomar las preguntas y comentarios o aportes o cualquiera que tenga algún pensamiento o algún comentario adicional, alguna pregunta sobre las presentaciones que han escuchado de Andrés. Por favor, ¿alguien quiere levantar la mano? Yaret, te doy la palabra. Mi pregunta es acerca de los diálogos de experiencia técnica. Hay temas acerca de las aseguradoras o seguros. Creo que han escuchado la protección social y otro tipo de respuestas. ¿Cuál es tu visión y cuál es la típica respuesta que surgen y que estén orientadas al mercado, que tiene que ver con el sector privado? ¿Cómo es que se respondería la sociedad civil ante esto? Muchas gracias, Yaret. Pérdidas y daños crea una necesidad de no solo recursos de financiación, sino también asistencia técnica y a veces también ayuda humanitaria. Y es imposible a veces evaluar el costo económico y las pérdidas no económicas que derivan de eventos de clima extremo, porque no solamente tienes pérdidas en términos de infraestructura que tiene que ser reconstruida, sino también tienes pérdidas de herencia cultural, incluso vidas y conocimiento y prácticas ancestrales que no pueden ser, digamos, vueltas a restaurar después de un evento. Así que es muy, muy difícil de evaluar. Y luego, cuando cuando se tiene la conversación acerca de financiación de pérdidas y daños, cuando se enfocaba en las experiencias privadas, la respuesta era parcial, porque las respuestas de las aseguradoras privadas digamos, hablan, por ejemplo, en muchos casos, en casos, por ejemplo, cuando hay un evento de clima extremo y destruye un hotel, por ejemplo, entonces a veces la aseguradora no tiene el dinero para asumir esa pérdida y también la aseguradora tiene límites acerca de lo que tiene que cubrir o no, y normalmente se enfoca en asegurarse de que los activos que uno posee que estén salvaguardados, pero cuando uno habla de pérdidas y daños, creo que eso cambia todo. A mí no me gusta hablar de las aseguradoras porque básicamente ellos venden algo, venden un producto para solucionar un producto. Es la misma conversación que tenemos en la tecnología. Necesitas la transferencia de tecnología, entonces ven a esta feria y compra un producto. Pero esa no es la respuesta. Desde el punto de vista de la sociedad civil, tenemos que ser un poco más evidentes, tener una conversación que venda cosas a los países que tienen diferentes necesidades. Y la sociedad civil, en mi perspectiva,
ha sido tan fuerte como puede ser en poner en evidencia estas cosas fuertemente. Yo estaba coordinando la negociación de financiación en China, en la COP, y tuvimos una conversación muy cercana con la sociedad civil para que coordinen entre ellos antes de entrar a las negociaciones de financiación de las pérdidas y daños. Así que el papel de la sociedad civil fuera de estas conversaciones es muy, muy importante, y esto crea el momento para tener más conversaciones, y esto da la impresión a los países desarrollados de que todos están mirando estos temas, y creo que este es el rol crucial que tiene la sociedad civil en estos espacios. Muchas gracias. Andrés, si es que hay algún otro comentario o pregunta. La próxima sesión que vamos a tener va a brindar más oportunidad de poder ventilar estos temas. Y también vamos a tomar un pequeño receso, pero antes de hacerlo, vamos a utilizar Padlet para la próxima sesión. Así que Bárbara y Andrés, como ellos han discutido, les voy a pedir ahora al equipo técnico que comparta por favor las instrucciones para el Padlet, y así también el enlace para que puedan ingresar a Padlet, para que puedan entender la mecánica detrás del Padlet durante el receso, cosa que cuando regresemos podemos ingresar a tener esta discusión sin tener ningún problema. El receso va a ser de 5 minutos, pero antes de ir al receso, quiero darles la pizarra interactiva que vamos a utilizar. Van a ver en el chat que hay un enlace que se ha brindado. Si hacen clic en ese enlace, los va a llevar directamente a la pizarra que se ha establecido para el propósito de esta discusión. Y una vez que abran el enlace, por favor, siéntanse libres de agregar cualquier comentario. En las columnas hay diferentes preguntas y hay diferentes columnas. Tienen simplemente que hacer clic y poder, digamos, escribir su comentario. Esto está sucediendo en vivo, así que van a ver los comentarios en vivo. Y si es que encuentran que hay personas que ya han comentado algo que ustedes quieren agregar, algo más, pueden también agregar sus impresiones en base a otros posts que van a ver que hacen otros participantes. He visto a María que dice, ¿cómo es que podemos, uh, qué podemos hacer no solamente hablando de la sociedad civil, la perspectiva, sino también de la perspectiva de los jóvenes? ¿Qué se requiere para lograr mayor participación de los jóvenes? ¿Puedo sugerir, por favor, que cubramos esta pregunta en la próxima sesión? Vamos a dejar esas instrucciones aquí para que puedan leerlas. Vamos a tomarnos un receso de 6 minutos. Vamos a resumir la sesión a un cuarto para las 4 o las 3. En 15, pero va a ser Bárbara, Paz y Andrés van a guiar, o van a ser los que van a tener esta discusión. Así que los veo en 5 minutos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Estoy viendo que hay menos participantes después de este receso. Pero bueno, me da gusto verlos a todos aquí. Necesitamos un receso definitivamente. Podemos ver de la pantalla que están compartiendo que algunas de las preguntas que queríamos que las personas abordaran, hemos visto algunos comentarios, y la idea es que al final de esta sesión, nosotros como BCA queremos tener una idea muy clara, o algunos, digamos, ejemplos o muestras de cómo proseguimos de aquí con el tema de pérdidas y daños. Así que mientras más contribuciones recibamos, mejor. Esto sería muy útil. Tenemos 3 discusiones para esta sesión, 3 oradores, perdón. Tenemos a Bárbara y a André. Quizás Bárbara, te puedo dar la palabra a ti para que tú nos puedas explicar qué cosa es lo que vemos aquí en la pizarra.
¿Ya estás viendo o entendiendo cuál es un poco cómo es que vamos a movernos o proseguir de aquí en adelante? Sí, estoy comenzando a ver propuestas generales en cómo proseguir de aquí adelante y quizás podemos continuar con la conversación. Me gusta, realmente me gustó mucho la presentación de Andrés porque nos ha dado realmente una visión muy clara de dónde estamos y dónde comenzamos. Y también ha mencionado las áreas focales, las áreas de interés, las áreas en las cuales nos estamos enfocando. Obviamente, claramente no tenemos una definición globalmente y estamos preguntándonos qué puede hacer la BCA para poder lograr una definición, y esto definitivamente es una prioridad para la BCA o no. No sé, voy a dejar que alguien más responda a esta pregunta, pero veo que los factores principales que afectan las respuestas de pérdidas y daños es clave aquí. Y nosotros como BCA tenemos una red de 200 y pico actores que hacen propuestas y ejemplos de diferentes metodologías y también nos dan evidencia de esto. Es una voz local que tenemos y creo que eso conecta también al cómo participamos. Cómo participamos es cómo organizamos a las organizaciones de la sociedad civil, porque tenemos que capturar todas las voces y creo que tendríamos que ver realmente las practicalidades reales, cuáles son las ideas reales. Y creo que, Andrés, podemos utilizar tu experiencia para que nos des ciertos puntos o puntos de entrada que puedan ser efectivos de las discusiones que hemos tenido hasta ahora. Es, aquí veo hacer que participen los miembros de los comités transicionales en el país a nivel regional y global. También, no sé si podemos lograr esto, pero en la COP tenemos que saber qué cosa ha surgido de estas propuestas de los comités transicionales. Y luego, también Andrés mencionó el debate que es entre los países en desarrollo que se enfocan en los arreglos de financiación y los países em, desarrollados que se enfocan en los fondos. Así que ellos tienen que ponerse de acuerdo, hay que lograr un punto medio entre estas dos propuestas, digamos, cómo establecemos este fondo y también la financiación, cómo nos aseguramos que la financiación llegue a los lugares donde debe llegar. Creo que estos son aspectos claros que han surgido del debate que hemos tenido. Esto es brevemente lo que puedo ver de la pizarra. Te doy la palabra nuevamente, Andrés. Muchas gracias, Bárbara. Si puedo también hacer un comentario acerca de las cosas que estoy viendo aquí, que viene nuestras del investigación y desarrollo. Hay algo interesante que veo es la definición de pérdidas y daños. Creo que uno de los problemas que hemos tenido ha sido reconocer que pérdidas y daños y tiene impactos negativos que vienen del cambio climático, pero también ha habido una conversación alrededor de la adaptación y de la causalidad, porque se supone que tiene que haber un componente esencial y yo lo veo desde el punto de vista de la financiación. Uno requiere información acerca de esa causalidad. ¿Por qué es que la tormenta tropical fue causada por el cambio climático y no es simplemente una tormenta del ciclo normal de las tormentas en el Caribe? Esta es una pregunta espantosa que preguntar, pero es una pregunta que se hace en el espacio financiero, especialmente
cuando, cuando estamos hablando de pérdidas y daños, tenemos que tener una racionalidad de clima, que tenemos que tener escenarios y datos específicos como evidencia. Tenemos que tener lo mismo cuando hablamos de pérdidas y daños. Quizás necesitemos datos actualizados de la ocurrencia de las tormentas tropicales y qué tan frecuentemente suceden en los últimos daños, identificar, digamos, cuál ha sido el periodo, los periodos en los que surgen, pero creo que es algo que tenemos que definitivamente hacer. Tenemos que tomar en cuenta la causalidad, que eso es un punto muy importante. Y también quiero comentar acerca de la tercera pregunta, de cuál deben ser las prioridades de los arreglos financieros. El punto que estaba tratando de hacer acerca de la urgencia, veo que hay una sugerencia de las modalidades, porque hay siempre formas de obstáculos para acceder a los recursos, y el obstáculo es obviamente hacer una propuesta muy fuerte con un buen marco muy definido y todos estos elementos que uno tiene que hacer, esas cosas que uno tiene que hacer para convencer a las fuentes de financiación. Pero si una comunidad está enfrentando un evento de clima extremo, no veo cómo uno puede solicitar o demandar el preparar toda esa documentación antes de que los recursos sean canalizados. Quizás pueda haber una forma, no estoy seguro cómo, pero tenemos que pensar en la forma de cambiar el orden en el cual la, la propuesta viene después de la distribución de los fondos. Hay que tener una propuesta primero y luego la designación de los fondos y de los recursos para responder al impacto, y luego quizás luego de eso uno puede pedir información más detallada acerca de lo que ha sucedido, etcétera, del presupuesto, etcétera, para tener todo un poco más claro. No sé cómo se puede hacer antes, pero el punto de pensar en una modalidad de distribución suena muy, muy interesante. Quería simplemente mencionar esto. Muchas gracias. ¿Quieres mencionar algo? Si quiero hacer un comentario, ah, voy a hablar en español, así que avísenme si esto es un problema. Por Bárbara y por Andrés y por los oradores que estuvieron hablando antes. Pero me gusta ver en este mural la importancia que se le da a resaltar a las voces locales, ¿no? Creo que eso va también muy en línea con la experiencia que mencionaba Andrés cuando se aprobó el fondo en la COP pasada, el Fondo para Pérdidas y Daños, y la relevancia que tuvo la presencia de la sociedad civil generando presión y visibilizando la necesidad de que los países desarrollados realmente tomen en consideración esto. Creo que ahí es donde nuestra alianza BCA puede y tiene un rol fundamental en identificar esas voces, identificar esos mensajes, promover esa articulación y esa presencia durante la COP y también en los territorios, en los países, para que los actores y los líderes territoriales puedan también participar en las conversaciones de su propio país, para que sus propios negociadores puedan tener una voz fortalecida y una voz que incorpore las miradas de jóvenes, de mujeres, de indígenas y de todas las comunidades que están siendo afectadas por el cambio climático. Me parece interesante resaltar eso y empoderar esa participación. Muchas gracias.
También estoy viendo si es que hay algún nuevo comentario o alguna pregunta en el chat, especialmente si es que ya postearon su comentario y quieren una explicación más expandida, por favor, siéntanse libre de poder participar. La pregunta de Justin es cómo es que las comunidades y los ecosistemas, la adaptación deba implementarse a escala. Perdón, esta pregunta ya fue respondida. Por favor, identifiquen las preguntas que son nuevas. No veo ninguna nueva pregunta. Bárbara, ¿algo que quieras agregar? No, solamente quería complementar lo que la mayoría ha dicho, es el valor de la BCA, es movilizar las voces locales para promover la participación. Creo que el desafío que tenemos como red actualmente es que los procesos, que son importantes, pero también a veces los procesos, estos comités que se establecen, por ejemplo, también se utilizan como la excusa para los retrasos, para retardar. Así que nuestro desafío es ver cuál es la urgencia, equilibrar la urgencia y asegurarnos de que el fondo y la modalidad se establezcan y asegurarnos de que sea implementado y incluyendo a las voces en a la misma a la misma vez. Creo que esta es una área que tenemos realmente que enfocarnos y mejorar. Y lo bueno es que, como hemos escuchado hoy día, es que hay puntos claves de participación. Tenemos los comités de transición, pero también tenemos los donantes en particular que esperan brindar financiación, pero esto se demora o se bloquea, en fin. Y luego también está en nuestros países, sabemos que nuestros representantes gubernamentales están en estos comités, ellos tienen que participar y eso nos muestra puntos de participación, puntos de entrada de participación y creo que la movilización de la sociedad civil y las comunidades tienen que hablar directamente o tienen que aprovechar estos puntos de entrada para poder ser partes de la conversación. Y finalmente, quiero hacer un comentario que se ha señalado aquí. Creo que alguien mencionó que tenemos que vincular el, el Fondo de Pérdidas y Daños con los mecanismos de financiación. El tema es que ya tenemos mecanismos de financiación claros. Muchos han hablado del GCF, el DCF. Por ejemplo, en África la mayoría están ya implementados, pero las comunidades locales utilizan estos fondos, pero el tema es que utilizan estos fondos para las pérdidas y daños. Pero ¿cómo lo hacemos? Mi propuesta es movilizar a la sociedad y posicionar estos mecanismos que ya están implementados para que luego podemos evitar estas, digamos, discusiones sobre crear nuevos mecanismos o crear nuevos fondos. No, mejoremos lo que ya tenemos implementados para poder comenzar con la acción. Esa es básicamente mi observación general que quería hacer. Muchas gracias, Bárbara, y le pido perdón a Jared, quien está sentado justo al lado mío, a quien le damos la palabra en este momento. Jared, está silenciado, no podemos escucharte. Nosotros en BCA tenemos más de 170 colaboradores a nivel local. A lo mejor estamos en una posición bastante estratégica. Tenemos, por ejemplo, algunos de nuestros colegas en Indonesia y hemos estado hablando acerca de este tema de pérdida y daño y viendo qué es lo que ellos han desarrollado. Y se han escrito varios artículos al respecto mencionando
¿Qué es lo que abarca pérdida y daño? Bueno, la pregunta es que nosotros tenemos es cómo es que podemos hacer que estas voces sean escuchadas. ¿Cómo podemos usar esas voces? Una forma podría ser el presentar diferentes casos. Así que la verdad es que se pueden encontrar oportunidades. Si pudiéramos, por ejemplo, presentar un número de ciertos casos, y también hay otras oportunidades para poder entregar al comité, de poder presentar documentos al comité o peticiones, y poder participar en las diferentes sesiones como estas, para que podamos trabajar juntos. Y lo tercero, por ejemplo, mis colegas en Zambia, ellos también se encuentran bastante bien posicionados, porque ellos son partes del grupo de la región africana, y han tenido la posibilidad de presentarle a nivel gubernamental ciertas propuestas. Y la pregunta para nosotros sería cómo es que nosotros podemos hacer que el gobierno también se involucre y escuche nuestras propuestas. Y bueno, si podemos hacerlo a nivel local, luego podríamos ver cómo se puede implementar a nivel global. Muchas gracias, Jared. Hay un comentario que está escrito especialmente para ti, porque nos estás dando algunas ideas para cómo podemos avanzar en este tema. Y la pregunta es, se está preguntando si es que has escrito tú de manera personal algún artículo expresando tus ideas. Yo creo de que BCA tiene los recursos de conocimiento y que las gentes puedan tener un acceso continuo a este conocimiento académico. Y nos gustaría poder hablar, me gustaría poder mencionar esto. No está dentro de la discusión del tema a discutir hoy día, pero sí me gustaría poder colocarlo ahí en la plataforma. Muchas gracias. Disculpa. Nosotros con algunos colegas escribimos de manera colaborativa un artículo la semana pasada que justamente abordaba el tema del pérdida y daño. Y en la página web de Avina, nosotros tenemos una sección que tiene que ver con las negociaciones o negociadores del cambio climático. Y está disponible en 3 diferentes idiomas, español, inglés y francés. Así que ustedes pueden ahí obtener el conocimiento que precisan con respecto al cambio climático, las alianzas también que se tienen, y vamos a tratar de poder compartir algunos otros recursos que podemos desarrollar o tener acceso. Has hecho un muy buen punto en este sentido, porque nosotros necesitamos tener más colaboradores, necesitamos tener más conversaciones con respecto a la parte ecológica. Y la idea es que cuando nosotros hablamos con otras personas, podamos abordar este tipo de temática. Para que aquellos que también puedan saber qué es lo que estamos enfrentando o a qué nos estamos enfrentando, y así lo podamos abordar en foros como este. ¿Hay algún otro pensamiento final, alguna conclusión de cada uno de ustedes? Me da la impresión de que el chat, aquellos que a lo mejor no puedan escribir sus ideas en esta sección de preguntas y respuestas, podrían enviarlas de otra manera para un webinar futuro. ¿Hay algo más que les gustaría agregar?
Muy bien. Por lo tanto, primero que nada quisiera darle las gracias a ustedes, a los tres, a los que han colocado sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Y creo que en este momento voy a entregar este tiempo a Jared, que nos va a dar algunas conclusiones respecto a esta sesión. Muchas gracias, Joshua. Los fondos de pérdida y daño es algo que está en el foro global. Vamos a tratar de formalizar a través de una ejecutiva de cuáles son las oportunidades, cuáles son las cosas que debemos adaptar a un nivel global. Así que lo más probable es que nos tratemos de comunicar contigo en los próximos días para ver qué actividades nosotros podemos desarrollar u organizar para que alguien que es parte, o algún miembro del comité de transición pueda facilitarnos conocimiento para ayudarnos a desarrollar un set de casos que podamos usar, que puedan influenciar a nivel de BCA para una disposición con respecto al cambio climático. Así que muchas gracias de mi parte. Y yo estoy seguro de que vamos a tener otro tiempo para seguir conversando con respecto al cambio climático y lo que ocurre alrededor de este tema. Muchas gracias, Jared. Ahora voy a dejar a Karen para otorgarnos más información. Y de mi parte, me gustaría darle las gracias por estos temas de excelencia que han compartido con nosotros, Andrés, y a cada uno de ustedes que han participado en este foro y que han compartido durante esta sesión. La grabación de este tiempo, de este foro, va a ser compartido para que podamos seguir desarrollando conversaciones y temáticas alrededor de lo que se compartió hoy día. Muchas gracias, Josh. Yo también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a nuestros panelistas y oradores. Y muchas gracias por el conocimiento que nos han impartido. También quiero dar las gracias a los intérpretes por la interpretación que nos han otorgado. Muchas gracias a ustedes los participantes por estar con nosotros y por haber participado durante la sesión. Muchas gracias a Jared y Josh por ser moderadores durante este tiempo y también a nuestro equipo técnico que se encuentra tras bambalina y arreglando todos los inconvenientes que se fueron presentando en el transcurso de la sesión de hoy. Para nuestras próximas sesiones nos gustaría invitarles que se vaya a invitarlos a nuestra próxima sesión el 17 de agosto. Hay un formulario, así que si es que ustedes quieren participar en la próxima sesión, que va a ser escrito en nuestra próxima carta de noticias, pueden visitar nuestra página web. Y así nuestra idea es poder alcanzar a todas las regiones con las cuales trabajamos y también a sus equipos. Así que con eso, muchas gracias a todos por estar aquí. Y buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Muchas gracias y hasta luego.